y nos indica que estos son arcos de circunferencia. Bien, nos dice, la figura muestra un cuadrado, ¿ya? Dice, las curvas son arcos de circunferencia. Expresa el vector C en términos de A y B. Bien, muchachos. Entonces, si tenemos que esto de acá vendría a ser pues un cuadradito, L es obviamente L, y también va a ser L, todo esto vendría a ser ¿cuánto? L raíz de 2. Pero como hasta acá es L, por ser un arco de circunferencia, L es L, L, y L es L raíz de 2, entonces tendríamos que acá vendría a ser esta parte de acá, L por raíz de 2 menos 1. ¿Sí o no? Entonces, obviamente el de acá también va a ser ¿cuánto? ¿Ah? L por raíz de 2 menos 1. ¿Correcto? Esta parte de acá entonces, esta longitud, que es la que me interesa, por diferencia vendría a ser L por 2 menos raíz de 2. Por diferencia, para que todo sea ¿cuánto? L raíz de 2. Listo. Ahora, por vectores, chicos, también nos damos cuenta de lo siguiente. Tenemos que este es un vector A, este es un vector B, entonces acá yo podría graficar ¿a quién? Al vector diferencia. También es el vector A menos el vector B. Acá tenemos entonces el vector A menos el vector B. Como estos vectores son paralelos, se supone que el vector unitario tiene que ser el mismo. Entonces, ¿qué cosa le decimos? Decimos de que el unitario del vector A menos el vector B, que vendría a ser ¿quién? El vector entre ¿quién? El vector entre su módulo, y todo este módulo ¿cuánto es? L raíz de 2. Esto es igual a este vectorcito que está acá, que nos piden encontrarlo, entonces entre su módulo, que su módulo vendría a ser ¿cuánto? Muy bien, L por 2 menos raíz de 2. Entonces, chicos, acá simplemente es una operación. Operamos acá y tendríamos que sería ¿cuánto? Operando, te va a salir raíz de 2 menos 1 por el vector A menos el vector B. ¿Está bien? Esa era la respuesta, entonces la clave sería la D. Un cuerpo se lanza hacia arriba desde una altura de 20 metros y alcanza una altura máxima desde el suelo de 30 metros, dice, en un tiempo t. Si t sub 0 es el tiempo que demora el cuerpo en caer al suelo desde la altura máxima, calcule la relación. ¿Bien? Sub 0 entre el tiempo t. Bien, o sea, básicamente tenemos acá lo siguiente. Un cuerpo puede ser lanzado y llega hasta una cierta altura máxima. Desde acá llega pues hasta una altura máxima. ¿Está bien? Al tiempo en el cual está demorando en subir, le llamaron tiempo t. ¿Está bien? Le llamaron tiempo t. Ese es el tiempo que demora ¿para qué? Para subir. ¿Está bien? Te piden encontrar la relación de este tiempo entre el tiempo que demora en llegar hasta el piso. Que le llamaron, bueno, en este caso le llamaron t. ¿Está bien? Ahora, recordando el problema, te dice que se ha lanzado el cuerpo desde una altura de ¿cuánto? Desde una altura de 20 metros. Y luego subió ¿cuánto? Subió 10 metros. Bien, si te das cuenta, este tiempo t que demora para llegar hasta la altura máxima es el mismo tiempo que demoraría en bajar hasta ese mismo nivel. Entonces nosotros queremos encontrar la relación del tiempo t' entre t. Pues nos damos cuenta de que la alturita vendría a ser igual a 1 medio de ¿quién? De g por t al cuadrado. Entonces vamos a aplicar dos veces esto. Esto cumple cuando el cuerpo está en ¿qué? En caída. Desde acá, rapidez igual a 0. ¿Está bien? Entonces, para el primer caso vendría a ser lo siguiente. La alturita que desciende, ¿cuánto es? 10. Es igual a 1 medio de ¿quién? De g por t al cuadrado. En el segundo caso, nos damos cuenta que lo que va a descender desde acá, ¿cuánto es? 20, muy bien, 30. Eso sería ¿cuánto? 1 medio de g por t' elevado al cuadrado. Y te piden justamente encontrar t' entre t, entonces solamente es cuestión de dividir segundo entre primero y luego sacar la raíz, o sea, te va a quedar
3 raíz de 3. Muy bien, acá tenemos entonces, la respuesta sería raíz de 3, ¿no? Y la clave sería la Z. La hélice de un ventilador gira a 960 revoluciones por minuto. Después de desconectarlo, desacelera uniformemente demorando 16 segundos hasta detenerse. El número de vueltas que realiza la hélice en la desaceleración. Bien, el problema número 13. Creo que hasta acá no tenemos complicaciones, muchachos. Dice la 13. A ver. La velocidad angular inicial, pues, tenemos cuánto es. Es de 960 revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto, que vendría a ser ¿cuánto? 60 segundos. Eso tendríamos entonces que sería ¿cuánto? 16 revoluciones, o sea, 16 vueltas por cada segundo. Si lo vas a desconectar y hasta detenerse, entonces quiere decir que la final, ¿cuánto sería? Sería 0. Dice que esto ocurre en un tiempo de ¿cuánto? En un tiempo de 16 segundos. Perfecto. Bien, entonces este problemita lo podemos desarrollar de la siguiente manera. Colocamos acá entonces la rapidez angular que está en revoluciones por segundo, y acá colocamos el tiempo en segundos. Nos damos cuenta pues de que va a comenzar a disminuir la rapidez angular. ¿Desde cuándo? Desde 16 hasta ¿cuánto? Hasta 0. ¿Y eso en cuánto? En 16 segundos, ¿correcto? Si te das cuenta, acá tenemos unidades de revoluciones, o sea, vueltas por segundo, y acá es segundos. O sea, quiere decir que cuando yo calcule el área me va a salir ¿qué? Unidad de revoluciones. Entonces quiere decir que lo que vamos a hacer acá es calcular ¿qué cosa? El número de vueltas. Calculamos simplemente el área, que vendría a ser, va a ser por alto, sería ¿cuánto? 128 vueltas, ¿no? Entonces, la clave sería la Z. Dice, en el dibujo el sistema sube con una aceleración de 0,19 metros por segundo al cuadrado. Calcule la tensión en la cuerda que une a los bloques. Bien, entonces resulta que acá tenemos 3 bloquecitos. Bien, tenemos acá 3 bloques que le llamamos pues, el primero es el bloque A, el primero es el bloque A, el segundo es el bloque B y el tercero es el bloque C. A, B, C. Al primer bloque le ponen una masa de ¿cuánto? De 400 gramos, o sea 0,4 kilogramos. Al segundo le ponen una masa de 300 gramos, o sea 0,3 kilogramos. Al tercero le ponen una masa de 200 gramos, o sea de 0,2 kilogramos. Te piden entonces la tensión entre A y B. O sea, justamente te están pidiendo la tensión que está por acá. Esta tensión. Tenemos acá entonces una fuerza de tensión que se grafica saliendo. Entonces trabajamos obviamente esto como sistema. La masa total de este sistema vendría a ser 0,5. Tendríamos entonces de que el peso vendría a ser 0,5 multiplicado por el valor de la aceleración de la gravedad. Además también tenemos de que la aceleración de la gravedad es de, la aceleración con la cual sube es de 0,19. ¿Está bien? Metros por segundo al cuadrado. Entonces aplicamos la segunda ley de Newton. Fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. En este caso la fuerza resultante pues sería el que va a favor de la aceleración, que va a ser la tensión, menos el que va en contra, que vendría a ser 0,5 multiplicado por el valor de la gravedad. Me dan de dato que vale, muy bien, 9,80. Esto es igual a la masa. Estamos considerando una masa de B y C juntos, ¿sería cuánto? 0,5 por 0,19. Entonces solamente era cuestión de despejar. Operando acá entonces tenemos ¿cuánto? 5 newtons. En este caso la clave es la E, 5 newtons. Bien.
satélites idénticos S1 y S2 orbitan circularmente alrededor de un mismo planeta. El primero tiene un periodo de 512 horas y el segundo tiene 343 horas. Calcula la relación de los radios de sus órbitas, el radio 1 entre el radio 2. Evidentemente, esta es una aplicación ¿de qué? De la tercera ley de Kepler. Tenemos entonces que el primer periodo elevado al cuadrado entre el primer radio elevado al cubo es igual al segundo periodo elevado al cuadrado sobre el segundo radio elevado al cubo. Bien, tenemos por dato de que el primer periodo pues es de 512 horas, ¿correcto? Elevado al cuadrado, y tenemos acá entonces primer radio elevado al cubo, segundo periodo vale 343 horas, esto está elevado al cuadrado, entre el segundo radio elevado al cubo. Como te podrás dar cuenta, entonces es una simple aplicación. Te pide simplemente la relación R1 sobre R2 y eso nos sale 64 sobre 40. Tenemos acá la clave E. El bloque pesa 90 newton. Es sometido a la acción de las fuerzas de módulo 50-40. Calcula el trabajo que realiza la fuerza F2 para un recorrido de si se sabe que F1 realiza un trabajo de 400 joules. Acá voy a verificar los datos que me están diciendo, ¿ya? Tenemos acá entonces F1, que es una fuerza de 50 newton. Acá está, le ponemos F1, 50 newton. Tenemos una fuerza F2, que vale, esta fuercita vale 40 newton, y tenemos acá el peso que es de 90 newton. Bueno, además también está la reacción normal, la fuerza que está entrando al cuerpo, eso es por el deseo. Bien, a ver, tenemos acá que por descomposición, vamos a desprender acá las fuerzas. Este ángulo de acá vale 37 grados. Por lo tanto, este componente, ¿cuánto vale? Muy bien, 40. ¿Sí? ¿Y en acá cuánto sería? Excelente. Entonces, sería el componente, trabajaría, acá el ángulo dice que es 60. Tenemos entonces esta componente que vendría a ser ¿cuánto? 20. Perfecto. Y esta de acá que vendría a ser ¿cuánto? Muy bien, 20 raíces. ¿Está bien? Ahora, si te das cuenta, solamente en este caso va a haber trabajo de ¿qué? Trabajo de F1 y trabajo de F2, ¿sí o no? Dice que el trabajo de F1, por dato, trabajo de F1 es de, ¿cuánto? 400. Bien, no hay nada más que hacer, chicos. Si el trabajo de F1, de sus dos componentes, realiza trabajo solamente de 40, si su trabajo es de 400 joules, dime o no si la distancia tiene que ser 10 metros. ¿Por qué? 40 por 10, 400. Allá, entonces ya tenemos la distancia. Pero como tú quieres el trabajo de quién? De F2, y el trabajo de F2, dime tú, ¿de quién depende? ¿De su componente qué? Paralela al desplazamiento. Entonces tendríamos de que si su componente va en contra del desplazamiento, el trabajo ¿cómo sería? Negativo, o sea sería 20 por el desplazamiento que ya encontramos que es 10. O sea sería menos 200 joules. Bien chicos, la clave ahí sería entonces la B. Bien, dice, se tiene un sistema formado por tres esferas pequeñas de igual masa. En el instante cero se encuentran sobre una superficie horizontal y en las posiciones que se muestran en la figura, los choques son frontales y completamente inelásticos. Determine la cantidad de movimiento del sistema en gramos centímetro por segundo en el instante 3. Bueno, a ver, chiquitín, ¿qué te digo? Acá, este problemita, posiblemente cuando lo plantees, lo que te va a demorar más es graficarlo. En realidad, simplemente te dan acá la cantidad de movimiento inicial. Cada uno tiene una masa de 10 gramos. Acá una esferita
Luego acá tenemos la primera esfera, ¿no? Acá tenemos la segunda esfera, por acá tenemos la tercera esfera. La rapidez de la primera esferita es de 2 centímetros por segundo. La rapidez de la segunda esfera es 0 y la rapidez de la tercera esfera es 0. Todo eso te lo da ¿qué? Te lo da el problema, resultado del problema. Ahora, ¿qué te piden? Te piden la cantidad de movimiento para el instante 3. Pero tú sabes que en todo choque, pues, la cantidad de movimiento inicial, ¿sí o no? ¿A qué va a ser igual? A la cantidad de movimiento final. Entonces dime, ¿es necesario que estés operando algo? Básicamente no, solamente encuentra la cantidad de movimiento inicial. ¿La cantidad de movimiento inicial cuánto es? Multiplicas 2 por 10, 20 gramos centímetro por segundo. ¿Está bien? Y eso sería ¿qué? A la cantidad de movimiento final después de todos los choques. O en cualquier instante en realidad. Así que no hay nada más que hacer en el problema, era un problema simplemente aplicativo. En otras palabras, 2 por 10 es el altura. El extremo de un resorte está sujeto a una pared y otro está unido a un bloque de masa 2 kilogramos que oscila sobre una superficie lisa. Hallar la amplitud de oscilación del bloque si su rapidez en la posición de equilibrio es 10 metros por segundo. A ver. Creo que no es necesario graficarlo. Mira, date cuenta de lo siguiente. La masa que están dando, que vale ¿cuánto? 2 kilogramos. Y tenemos que la rapidez máxima es 10 metros por segundo. Profesor, en ningún momento dicen que la rapidez máxima. Dicen la rapidez donde en la posición de equilibrio sea la rapidez máxima. Luego tenemos que la constante, ¿vale cuánto? Vale 300, lo están diciendo Newton. ¿Qué nos piden encontrar? Nos piden encontrar la amplitud. Dime, solamente es una aplicación, ¿correcto? Muy bien. Entonces, tú sabes que la rapidez máxima se calcula como watt, el famoso watt, ¿no? Watt. O sea, que es la frecuencia angular por la amplitud. Pero también, chicos, recordamos esto, lo hemos hecho varias veces en el salón, ¿no? La frecuencia angular, ¿a qué es igual? A la constante, la raíz de la constante sobre ¿quién? Sobre la masa por la amplitud. Entonces, dime tú, ¿sí o no? Que solamente es que reemplazar, acá tenemos que vale 10, acá sería la raíz de ¿quién? De esto, ¿cuánto es? Cientos sobre 2 por la amplitud. Y acá tendríamos entonces que saldría esto, que es 10, raíz de 3, se va 10 con 10, va a quedar entonces raíz de 2 sobre 3 metros. La clave sería entonces la A. Una cuerda se fija en ambos extremos, haciendo vibrar bajo una tensión de 180 newton, generándose ondas estacionarias. Dos armónicos consecutivos tienen frecuencias de 45 y 37,5 Hz. Si la densidad lineal de masa de la cuerda es de 0,2 kg por metro, calcula la longitud de la cuerda. Bien. A ver, en principio sabemos que la rapidez va a ser igual a la raíz cuadrada de la tensión en la cuerda, que es la fuerza sobre la densidad lineal, que en este caso nos dan justamente esos datos. Digamos acá, la fuerza es 180 y la densidad lineal es de 0,2 kg por metro. Tendríamos acá entonces que la rapidez vale 30 metros por segundo. Bien, ahora recordemos con respecto a la frecuencia que es igual al número armónico entre 2 veces la longitud, ¿por qué? Por la rapidez. ¿Correcto, chicos? Bien, hasta ahí va acá. Ahora, se supone que te dan dos frecuencias como dato, la frecuencia de 45 y 37,5. Pues al 45 le corresponde, obviamente, un mayor número armónico, que le vamos a poner n. La rapidez vale 30, por situaciones que ya hemos visto ahorita, entre 2 veces la longitud. ¿Está bien? Bueno, en el segundo caso, ¿cuánto vale la frecuencia? La frecuencia vale 37,5. Esto es igual a n, pero n ¿qué? Como n es menos frecuencia y son consecutivos, sería n menos 1 sobre 2n. ¿Está bien? O la rapidez que está. Entonces, obviamente, de acá vamos a poder encontrar, al momento de dividir, encontramos n y reemplazando encontraríamos también quién. A n, que n es lo que me interesa acá. 2 metros
un bloque de masa m realiza un más movimiento armónico simple. Calcule qué porcentaje de la rapidez máxima tiene el bloque cuando su elongación es el 28% de su amplitud. Bien, X entonces va a ser el 28% de ¿qué? 28% de la amplitud. Ese es el dato, ¿sí o no? Bien, te dice el porcentaje de su rapidez máxima. Pero, profesor, ¿cómo se calcula la rapidez máxima? ¿Tú recuerdas cómo era? Watt, ¿no? La frecuencia angular por quién? La amplitud. Lo tenemos ahí entonces. Y la rapidez en cualquier instante se calcula como omega por la raíz cuadrada de quién? De la amplitud al cuadrado menos la elongación al cuadrado. Sin embargo, acá reemplazando, tendríamos lo siguiente. Él es al cuadrado menos ¿quién? Menos x, pero x vendría a ser ¿cuánto? El 28% de ¿quién? De a. ¿Está bien? Eso sería el cuadrado al cuadrado. Y operando tendríamos de que esta rapidez te va a salir ¿cuánto? Te va a salir 24 sobre 25 veces y. Pero ¿cuál tienes? Es la rapidez máxima. Es la rapidez máxima. Por lo tanto, entonces decimos, esta rapidez vendría a ser ¿cuánto? Este 24 sobre 25 vendría a ser un 96%, muy bien, de watt, que vendría a ser la rapidez máxima. Y esa era la respuesta, o sea, la clave en este caso sería la E. Una esfera de 200 centímetros cúbicos de volumen tiene una densidad de 0,8 gramos centímetro cúbico. Está sumergida en un tanque lleno de agua. Si la esfera se suelta del fondo del tanque, se suelta del fondo, del inicial cero, calcula aproximadamente el tiempo en segundos que demora en elevarse 5 metros dentro del agua. Vamos a suponer que acá hay 5 metros. Queremos averiguar gravedad 9,81. Atención entonces. Atención, mira. Tenemos acá el peso. No se me empuja. Va a subir con una cierta aceleración. ¿De acuerdo? Vamos a decir entonces que la aceleración es la fuerza resultante entre la masa. Tenemos empuje menos peso entre la masa. El empuje es densidad del agua, gravedad, volumen del cuerpo, y el peso es densidad del cuerpo, gravedad, volumen del cuerpo. Y la masa es densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. Simplificamos y reemplazamos los valores, y nos va a quedar, si no me equivoco, que es G4, el valor de la aceleración. Y vamos a decir entonces que la altura es velocidad inicial por el tiempo, la aceleración tipo al cuadrado, vale 5, parte de reposo. Empezamos la gravedad, sacamos raíz cuadrada, y el tiempo nos va a quedar 2,02. Por 2,02 segundos sería. Dice, se calienta agua usando una cocina eléctrica de potencia P. En 10 minutos la temperatura del agua aumenta de 10 a 100 grados. Si la cocina sigue suministrando la misma potencia P, calcula aproximadamente el tiempo en minutos que se necesita para evaporar todo el agua. El proceso se realiza a presión normal.
Entonces, la potencia es la misma. Energía sobre tiempo, energía calorífica entre el tiempo. Energía calorífica entre el tiempo. En el primer caso, el calor es para cambiar la temperatura. Calor específico, capacidad calorífica específica por la masa, por la variación de la temperatura entre el tiempo 1, y el segundo es para cambiar de fase. Masa que cambia de fase por el calor latente de evaporación. En el tiempo 2. Se ve la masa y hay que reemplazar los datos simplemente, ¿no? Teníamos 4,18 es al cubo. La variación es de 10 a 100 a 90 grados. El tiempo es 10 minutos. El L es 2257. 10 al cubo. Y el tiempo 2. Con lo cual el tiempo 2 estaría dando 4. 60. 60 minutos. Ahí está. A ver, dice en un ciclo de Carnot, atención, este es el problema más interesante del examen. En un ciclo de Carnot, más o menos así, temperatura del foco caliente, temperatura del foco frío, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, a ver. De un gas ideal, la constante adiabática sería 5/3 por grado. Ahí está. Es el dato. Se tiene que durante la expansión isotérmica el volumen se duplica. Entonces, en la expansión isotérmica tenemos que el volumen se duplica. Lo voy a llamar por comodidad 2B y luego 4B. ¿Está bien? De 1 a 2 el volumen se duplica. Y en la expansión adiabática el volumen aumenta un 25%, dice. Quiere decir entonces que en 3, como aumenta 25%, sería ahora 5B. Por eso pedí esos datos, ¿no? Para que sean números enteros, información del problema. Dice, calcule la relación entre la máxima y la mínima temperatura del ciclo. O sea, queremos la relación de A, B. Esa relación. Listo. Vamos entonces en 2.3. Es un proceso adiabático. Tenemos que la presión 2, volumen 2 a la K, presión 3, volumen 3 a la K. De donde tenemos entonces presión 2, volumen 2, 4B, elevado a la 5/3. Presión 3, volumen 3, 5B, elevado a la 5/3. Tenemos la primera expresión. Y luego vamos a plantear la presión 2 por el volumen 2 es número de moles, constante universal de los gases, por temperatura de A. Presión 3 por volumen 3, número de moles, constante de los gases, temperatura de A. Hacemos acá la división y tenemos una relación que aparece en 1. De 2 es 4B, ¿no? Y es 5B. Queda eso. Entonces reemplazamos 1 en 2. No, 1 en 2, por acá. Y nos va a quedar que la relación de temperaturas es 5/4 elevado a la 2/3. ¿De acuerdo? Eso sería la clase, ¿no? El siguiente de condensadores. Dice, un condensador plano se carga en una batería de 6 voltios. Luego se desconecta y
y se disminuye la distancia de las placas a la mitad. Calcule la diferencia potencial entre las placas en este caso. Atención, si se desconecta de la batería, lo que se mantiene, ¿qué es? La carga, ¿sí o no? La carga es la misma en ambos casos. Y la carga es la capacidad por la diferencia potencial. En el primer caso, entonces, la capacidad de un condensador plano es la permitividad por el área sobre la distancia. Y por dato, la diferencia potencial de la batería es 6 voltios. En el segundo caso tenemos la permitividad, el área, y dice que la distancia disminuye a la mitad. Tendríamos entonces de medios. Y tenemos la diferencia potencial en el segundo caso. Simplificamos, nos va a quedar que la diferencia potencial es 3 voltios. Tenemos en este caso así. Dice en el circuito mostrado la potencia total disipada. Observa por favor el dato. La potencia total disipada es de 35 watts. Eso dice el dato del problema de electrodinámica. Calcule la resistencia en ohms. Tenemos la resistencia en ohms. Tenemos un circuito donde tenemos una batería de 6 voltios. Y tenemos 3 resistencias. Estas 3 resistencias son de igual valor, R, que es la incógnita de la precisión electrodinámica. Están asociadas en paralelo, entonces tenemos que la resistencia equivalente será R tercios. ¿De acuerdo? Entonces, la potencia sería el potencial o la diferencia potencial de la batería entre la resistencia equivalente. Por dato, la potencia es 75. 6 al cuadrado, y el R equivalente es R tercios. De donde vamos a tener que operar y decir que el valor de la, de 5, el valor de la resistencia es 1. Con lo cual marcaríamos la A. ¿De acuerdo? A ver. Una partícula con carga Q, mayor que 0, carga positiva, y velocidad V0 mayor que 0, o sea, está en el eje X. Ahí está. Ingresa a una región donde existe un campo magnético P0 J más K. O sea, hay una componente en el eje Y y una componente en el eje Z. ¿Está bien? Encuentra el módulo de la fuerza magnética que actúa sobre la partícula. Bueno, ubicamos el campo magnético resultante, que sería V0 forma 90, V0 radio 2. El ángulo que forma con la velocidad de 90 grados. Entonces, la fuerza magnética, producto de la carga, por la velocidad, por el campo, por el seno 90, que es en este caso 1. Y sería la el campo eléctrico máximo de una onda electromagnética es 1,8 voltios por metro, el máximo. Calcule el campo magnético máximo. Te da la rapidez de la luz. Bueno, el E máximo, por teoría, el módulo es módulo de R máximo por la rapidez de la luz. 1,8
de máximo y el valor de la rapidez de la luz es 3 a la 8. Baja y nos va a quedar 6 nano. Se tiene una porción de un cascarón esférico delgado que puede usarse como un espejo cóncavo o convexo. Se coloca un objeto a 100 centímetros de la parte cóncava. El objeto a 100 centímetros de la parte cóncava, formándose una imagen real a 75 centímetros del espejo. Ahí está. La imagen real. Sin mover el objeto se da vuelta al espejo. Ojo que es una distancia focal, ¿no? Se da vuelta al espejo de tal manera que la parte convexa mira el objeto y se mueve el espejo acercándolo o alejándolo del objeto. ¿Hasta qué? Hasta que se forme una imagen a 35 centímetros detrás del espejo. Más o menos así. Una nueva distancia de objeto. Imagen 35 centímetros y la distancia focal no ha cambiado, ¿no? Calcula aproximadamente la distancia que se desplazó el cascarón esférico. Cuando no se la distancia sería 2. En el primer caso tenemos el inverso de la distancia focal, inverso de la distancia imagen, inverso de la distancia objeto. 1 sobre distancia focal, 1 sobre más 100, zona real, 1 más 75, zona real. Nos va a quedar entonces que la inversa de la distancia focal debe quedarte 300 céntimos. Ya. En la misma distancia focal, pues acá aplicamos también descartes. Y tendríamos la distancia de negativo, zona virtual, la distancia imagen va a ser negativa. Y la distancia objeto va a ser positiva. Entonces vamos a reemplazar 1 y 2, ¿no? Y vamos a poner signo. Y vamos a quedar la distancia objeto ahora 190,9. Con lo cual entonces 100 más x este valor, me resta 100 y te va a quedar 90,9. Un cuerpo se suelta sobre una rampa inclinada a una altura de 20 centímetros. Menos inicial 0. 20 centímetros, 0,2 metros. La rapidez con que llega al suelo es de 1 metro por segundo. Llega al suelo con 1 metro por segundo. Calcula aproximadamente el coeficiente de fricción cinético entre el cuerpo y la rampa. El ángulo de inclinación es 37 grados. Con gravedad 9,80. Revisemos el diagrama del cuerpo libre. Tenemos el peso. La normal. La fuerza de los ángulos. Sí, ¿no? Coeficiente o la normal. Tenemos acá la decomposición. Para el peso tenemos acá
Eso coseno 37. Eso seno 37. El desplazamiento realizado en el plano inclinado debería ser 0,2 cosecante 36, ¿no? ¿Qué hicimos entonces? Teorema, ¿no? El trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de la energía mecánica, ¿no? Energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Tenemos el trabajo de la fuerza de rozamiento, que sería la fuerza de rozamiento, que es el coeficiente por la normal, que es el eje coseno, por el desplazamiento, que es 0,2 cosecante 37. Negativo porque en contra del movimiento. Al final solamente hay energía cinética, tomando referencia el nivel del piso. Y al inicio hay solamente potencial gravitatoria. Hay que reemplazar y nos va a quedar que el coeficiente 0,5. El 7 es de física moderna. Sobre una superficie metálica con función trabajo igual a 3, 10 menos 19 joules, incide una onda electromagnética. Calcule aproximadamente la máxima longitud de onda en nanómetro que debe tener la onda electromagnética para que se observe el efecto fotoeléctrico. Bueno, la función trabajo es constante de Planck, rapidez de la luz en el vacío, longitud de onda máxima, ¿no? Entonces 3 por 10 a la menos 19, 6,62, 6 por 10 a la menos 34, constante de Planck, ¿no? La rapidez de la luz 3 10 a la 8, y tenemos la longitud de onda. Nos va a quedar entonces operando 662,6. Vamos a continuar por acá.